Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 2 de diciembre del año 2020. Hoy con los saludos para quienes nos acompañan. Teresa Herrera, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Emiliano, buen día, Pata, buen día, Heber, buen día, Agustín, audiencia, un gusto esta mesa. Pata te saludó. Pata es Patricia González, ¿no? Con la manito de ahí. Hola. Estaba buen día saludando para todos. desde su cámara correspondiente, todos en sus casas. Sigo con los saludos. Heber Gato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre. Y por último, Agustín Iturralde. Buenos días para todos, ¿cómo andan? Estamos todos prontos. Vamos a, obviamente, detenernos en primer lugar en la noticia fuerte de estas últimas horas. Después vamos a tener tiempo para cambiar en la agenda hacia otros lados. Desde hoy y hasta el 18 de diciembre rigen nuevas medidas de carácter obligatorio y una serie de recomendaciones que el Poder Ejecutivo dispuso ayer para contener el aumento de casos de COVID-19. Los anuncios fueron realizados en la Torre Ejecutiva anoche, luego de 2 días de reuniones entre el presidente de la República, ministros, otros jerarcas del gobierno y también el Grupo Asesor Científico Honorario. Quien primero hizo uso de la palabra fue el matemático Fernando Paganini, responsable del área de datos del Grupo Asesor, que dijo que existe un deterioro de la situación de la pandemia en Uruguay y advirtió que en el último mes hemos estado con un crecimiento acelerado de tipo exponencial que amenaza la posibilidad de controlar los contagios. El presidente de la calle Pou, antes de detallar las nuevas disposiciones, enfatizó en el desafío que hay por delante. Dijo: sabemos todo lo que se nos viene en estos tiempos. Estamos tratando de contagiar entonces un desafío. Nosotros estamos desafiando a las estadísticas, una cosa típica de los uruguayos. Que los uruguayos no podían esto, que no podían aquello, pero con el esfuerzo de la ciudadanía se ha logrado. Bueno, esta es otra ocasión para poner en juego esa habilidad. ¿Y qué medidas mencionó? Bueno, en el caso de las obligatorias, implementación de teletrabajo en las oficinas públicas, siempre que eso no comprometa la calidad esencial del servicio. Prohibición de toda actividad deportiva que se efectúe en gimnasios y lugares cerrados. Cierre de bares y restaurantes a partir de la medianoche con sanciones económicas por incumplimiento. Cancelación de los actos protocolares de fin de cursos en todos los centros educativos. Además, se va a controlar el protocolo vigente para las fiestas autorizadas y dispondráse una nueva calidad de las sanciones, ¿no? Por incumplimiento habrá una sanción económica de 2 UR por persona que permanezca en el local. Por último, habrá mayor control de las medidas sanitarias que están vigentes en el transporte urbano, suburbano y departamental. Hace además el gobierno una serie de recomendaciones. La implementación voluntaria de teletrabajo en empresas privadas en todo lo que sea factible, que las reuniones sociales sean reducidas con medidas de distanciamiento, máscara facial y ventilación y no más de 2 horas de duración, evitar todo tipo de aglomeraciones en espacios públicos. Pregunto entonces, ¿cómo vieron este paquete? ¿Era lo que esperaban? ¿Debió haber sido más duro? ¿Es suficientemente duro? ¿Quién empieza? ¿Teresa? Yo creo que era lo esperable, dadas las características de gobierno y el énfasis que ha hecho en los temas de la libertad, la decisión individual y todo lo más. No pensé que hubiera cosas tipo como algunos reclamaban, toques de queda o cosas por el estilo. Me parece que no tiene que ver con el estilo de conducción de este gobierno. En todo caso, me parece acertado lo de decir, bueno, de alguna manera los que ponemos más la carne en el asador es el Estado, diciendo que, bueno, que mandan a teletrabajo a todos aquellos que puedan funcionar de esa manera. Me parece que es una decisión acertada porque eso evita más contactos, más trasiegos, más, ¿no? Digo, de alguna manera, dado la importancia que tiene el Estado y el sistema público en nuestro país, el hecho de que eso se haga me parece que de alguna manera reduce, digamos, la cantidad de contactos, digo, que puedan haber. Me parece bien también lo de los gimnasios, todo lo demás, me comprende las generales de la ley. Yo hice Zoom
Y cuando supieron el sur y volvieron al presencial, dije, no voy. Y ahora me doy cuenta que fue una decisión acertada, porque es en un sótano. Digo, y bueno, está. A mí me parecía que era riesgoso. Creo que, de todos modos, igual estamos ahí. Es como estar caminando la cuerda floja, ¿no? Digo, la imagen que yo tengo en este momento es, ¿vieron las personas de los circos que caminan arriba de un alambre con el palo ese que los, ¿no? Que de alguna manera les hace equilibrio? Bueno, yo creo que estamos en esa situación. Pero antes de terminar quisiera hacer un aporte, Emiliano, porque hoy escuché más temprano que tú y Romina planteaban el tema de que había oyentes que decían que había pocos testimonios de personas que pasaron por coronavirus. Yo no pasé por coronavirus, pero mi hermano y mi cuñada en Buenos Aires sí. Y son cincuentones, son bastante más chicos que yo, y quiero contar la experiencia porque me parece que es muy buena. Digo, muy buena en el sentido de ilustrativa, no porque haya sido buena. Me parece importante. La dejamos para dentro de unos minutos, Teresa. Así dale, vamos escuchando primero. Dale. No, creo que es muy útil lo que vas a exponer. Pero claro, primero. Me pareció que podía ser útil porque digo, es de primera mano, ¿no? Exacto. Enseguida venimos con eso, pero vamos a seguir escuchando evaluaciones de lo que se anunció anoche. Sobre las resoluciones, sí, está claro. Agustín, ¿tú qué decís? A mí me parece que bueno, aquello de para adelante todo lo que sea posible y para atrás todo lo que sea necesario, llegó ese momento, ¿no? Que en algún momento nos creímos, y creo que todos durante muchos meses creímos que no iba a ser necesario volver para atrás, porque allá por junio, julio, tuvimos esos días de muy poquitos casos, inclusive algún día sin casos, y bueno, no, pero llegó ese día y bueno, y creo que ayer se puso en escena esa situación de, bueno, tener que retroceder en algunas medidas, volver a poner algunas restricciones. Creo que es una marcha atrás con dos características, con mucha mejor información que las primeras medidas, como todo el mundo, ¿no? Como las medidas que están tomando en Europa, hilando un poquito más fino a quién le toca y a quién no, porque tenemos mucho mejor información, y a la uruguaya, ¿no? Con moderación, con sentido común, con diálogo, bueno. Y en el INEDU, bueno, creo que es lo que me parece más destacable. Lo obvio, la educación queda a salvo, creo que eso es importantísimo. Creo que eso hay mucho consenso de que el daño que generó tener a los chicos tantos meses fuera de las escuelas y los liceos puede haber sido mayor que el posible contagio en esos lugares, y eso queda al margen. Justo ahora estamos terminando las clases. Pero, sí, el presidente dijo que se evaluó la posibilidad de suspender las clases presenciales en lo que resta de este año, que él mismo estaba en esa postura y que lo convencieron de que no. Lo convencieron de que no, creo que porque me imagino yo que en esa discusión el grupo asesor científico, que lo ha dicho Mario, ha salido en algunas intervenciones a hablar directamente de este tema, ha tenido como una postura clara de que por ahí ya no más. Y después, bueno, como decía Teresa, poniendo el Estado por delante, tomando medidas que siempre son cuestionables, siempre pueden tener alguna inconsistencia, pero yo no me siento capacitado para entrar a hilar ahí. Sí, lo que quiero decir que me parece de verlo de ayer y de ver ya lo de las últimas semanas, que claramente hay como un cambio de estrategia, a mi criterio, de haber tratado en algún momento de ser un país totalmente libre de COVID, y en algún momento pareció que casi que podíamos erradicar el COVID del Uruguay, bueno, una estrategia de mucho más parecida a lo que queríamos al principio, de gestionar el tema, y bueno, lo que decía recién el secretario de Presidencia hablando con ustedes, Emiliano, con la luz al final del túnel, que la llegó un poquito más cerca, ¿no? Hoy la noticia del mundo es que, bueno, que el Reino Unido puede empezar a vacunar cualquier día de estos. Sí, es la de hoy. Esa noticia es de hoy, de mañana, ¿no? Es la noticia del mundo del día de hoy, y que, bueno, capaz que mañana ya están dando las primeras vacunas al Reino Unido, es el primer país rico en hacerlo. Esto va a ir primero, van a ser los países ricos, los ricos y los pobres de los países ricos van a ir antes que para este lado, pero en cualquier caso, el gobierno, creo que con cierta moderación, está hablando de principio del segundo trimestre de 2021. Quizás yo creo, viendo los tiempos, que puede adelantarse algo, pero pues, sin tener demasiados elementos. Pero lo que quiero decir es, bueno, la estrategia ahora es mucho más de gestionar la situación, teniendo esa lucecita al final del túnel. Sí, para los oyentes que no registraron la noticia, que
fue de las primeras que dimos hoy temprano, sobre las 7:15. Reino Unido se convirtió hoy en el primer país del mundo que autoriza la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech, que estará disponible a partir de la próxima semana, según anunciaron las autoridades británicas. Esta luz verde es resultado de meses de ensayos clínicos rigurosos y de un análisis profundo de los datos por expertos de la autoridad correspondiente, que concluyeron que la vacuna respondía a las normas estrictas de seguridad, calidad y eficacia, indicó el portavoz del Ministerio de Salud. Las conclusiones mostraron, después de los test masivos, una eficacia del 95%. El Sistema Nacional de Salud está listo para comenzar a vacunar a partir de la próxima semana, declaró el ministro. Entre las personas prioritarias para recibir la vacuna figuran ancianos, especialmente quienes viven en residencias, personal sanitario y ciudadanos considerados vulnerables. Seguimos. Patricia, voy contigo. Bueno, creo que en primer lugar que era evidente que era necesario tomar medidas. Habían aumentado mucho los casos en los últimos días. O sea, me parece razonable que el gobierno haga una conferencia anunciando algunas restricciones y me parece bien, además, que sea en plan 15 días y evaluamos cómo seguimos. Me pregunto, y me quedo preguntando sobre esto, tú se lo preguntaste en la entrevista a la mañana, Delgado, sobre el fondo coronavirus y cuáles eran las medidas. Me preocupan mucho las medidas económicas. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de las medidas en relación a los centros de salud, hicieron grandes explicaciones sobre cómo iban a llegar a las personas a hacerse los test, está muy bien. Me pregunto cómo van a ser las personas para comer. Y en esto me parece que hay un punto cuando uno toma este tipo de medidas que aplican a toda la población, es que no toda la población está en la misma situación y no todos tenemos la misma circunstancia. Yo me puedo quedar en mi casa y trabajar en mi casa y para mí eso no me significa mayores problemas que los que implican a mi salud mental y a mi forma de vida, pero hay un montón de personas que sí les significan, sobre todo llegadas a la fiesta. Me tocó trabajar en la Intendencia en algún momento, las ferias aumentan muchísimo, la gente que intenta vender y rescatar un peso para las fiestas aumenta muchísimo en esta época. No todos tenemos las mismas condiciones de aguinaldo y de todo ese dinero que se necesita al fin de año para tener en la mesa de la Navidad algo para comer. Y me preocupa mucho que en el escenario en el que estamos no se plantean medidas económicas, pero además esto no va en la línea tampoco de un aumento en las políticas sociales. Cuando digo políticas sociales no me estoy refiriendo a políticas de asistencia directa, que también creo que tiene que haber, que también me parece que tendría que haber sido parte del paquete de cosas que se presentan. Bueno, vos vas a hacer una restricción de la economía, vas a reducir la circulación. Bueno, ¿cómo vamos a hacer como sociedad con la gente que no va a poder vivir en esas condiciones y que no va a tener condiciones para eso? Entonces hay un Estado que está, por un lado, echando gente, reduciendo contratos, ¿no? Aumenta el desempleo, baja el salario real, reduce la circulación de algunas personas. No veo que se vean afectados ni los shopping, ni las grandes tiendas. Sí veo que los pequeños vendedores, los vendedores de calle, la gente que trabaja en el día a día, sí se puede ver afectada por este tipo de cosas. Eso es lo primero y me parece que ante eso no escuché cuál es la propuesta, no tengo del todo claro el fondo coronavirus en qué se está gastando, dónde se invierte. Hoy hablaron sobre los seguros de desempleo y el aumento de los seguros de desempleo, eso me preocupa mucho. O sea, me parece que hay mucha gente que está pasándola mal y que esto aumenta ese número de personas. Sí, ayer cuando al presidente de la calle Pou le consultaron en este punto específicamente en la conferencia de prensa, explicó que ha habido, sí, asistencias, ayudas, que ha habido gasto, que ha habido medidas de apoyo, dentro de las limitaciones que la economía le implica al gobierno, la situación de la economía. Incluso hizo una pausa y agregó que no iba a exponer o a detenerse a explicar por qué la economía está como está. Pero enfatizó en eso, que no hay mucho margen, que el gobierno está manejándose con un margen que entiende que es acotado. Lo que pasa es que ahí me parece que hay un punto sobre los márgenes acotados. Entonces, ¿quién paga el paro? O sea, ¿paramos y cada uno lo paga de su bolsillo? ¿O el Estado paga? El Estado se hace responsable y se hace cargo de la gente que no se puede hacer cargo. Porque si no es empobrecimiento. Si el Estado no se hace cargo de la gente que está más complicada, empobrece. Entonces, ante eso eso sí me parece que es un punto que quiero escuchar del gobierno y que quiero saber cuáles son las medidas próximas que se van a tomar y que sobre eso no se habló. Heber. Entonces, no me parece menor que sobre eso no se hable. Heber, ahora vamos contigo.
mi opinión sobre las medidas tomadas anoche es que son esencialmente correctas, Bien. pero que además tienen una particularidad importante. Están de acuerdo con lo que ha determinado un comité científico. Es decir, el gobierno se atiene a las recomendaciones de aquellos que son especialistas, infectólogos, demógrafos, estadísticos, matemáticos, se atiene a la opinión de aquellos que en definitiva son los que más saben sobre el tema. Que la política en estos casos esté subordinada a la opinión científica y técnica me parece adecuado. No así en todos los casos, naturalmente, pero en de una epidemia de estas características me parece absolutamente correcta. En cuanto a los pobres que hablaba Patricia, yo creo que a todos nos preocupan. Naturalmente, nos preocupan en Uruguay y nos preocupan en el mundo. Sabemos que son, en definitiva, quienes más sufren en estas emergencias. Eso es inevitable. Lo que ocurre es que vivimos en un sistema capitalista, no vivimos en un sistema utópico donde el Estado tiene, digamos, todos los recursos que se requieren para que sectores de la población no sufran. Es posible que en algún indeterminado que yo no advierto, se pueda cambiar el sistema capitalista. Pero mientras vivamos en él, y sin duda el mundo entero vive en él, porque el siglo XX asistió a la derrota de los sistemas socialistas de cambio, asistió en todos los niveles, ya lo he dicho más de una vez. Mientras vivamos en el sistema capitalista, debemos mantener las pautas que hacen que ese sistema funcione. Sin duda que las grandes empresas probablemente en algunos sectores sufran menos que los pobres, pero eso es una consecuencia del sistema en que vivimos. Si hay otro sistema, bueno, caramba, que venga, pero yo no lo advierto. De manera que si el gobierno tiene que cuidar los equilibrios, si tiene que procurar que el déficit fiscal que nos legó el gobierno anterior, que en este momento anda alrededor del 6%, no se quiebre, porque de hacerlo las posibilidades para el país son muy inferiores de lo que eran antes, ¿verdad? Si ese equilibrio, el capitalismo uruguayo requiere cuidarlo, cuidémoslo. Sería deseable que a los pobres les pudiéramos dar todo lo que fuera necesario, pero la realidad nos exige otra cosa, y nos exige cuidar el sistema económico que tenemos. No se puede soñar con futuros posibles donde todos los pobres estarían muy bien. Ojalá así ocurriera, pero no hay, digamos, elementos que nos hagan percibir esa posibilidad a corto plazo. No creo que debamos derivar en una polémica larga, por lo menos, entre Patricia y Heber, pero me gustaría brevemente volver a escuchar a Patricia, porque veía que hacía gestos mientras exponía el doctor Gatto. ¿Te escuchamos ahora entonces? No, entonces ¿a quién tenemos que cuidar? Me pregunto a quién tenemos que cuidar. ¿Tenemos que cuidar a los empresarios? ¿El gobierno tiene la responsabilidad de cuidar el ingreso de los empresarios en el medio de una pandemia? No, tiene que cuidar el ingreso de la población. ¿Vivimos en un sistema capitalista? Claro que sí. Bueno, entonces el Estado tiene que hacerse cargo, que hay un montón de gente que no tiene para comer, ¿no? Eso me parece que eso es de responsabilidad del Estado, porque eso es lo que tienen que hacer los Estados. Tienen que organizar el dinero que tiene el país, ingresar a las arcas del Estado y tratar de que todas las personas tengan un mínimo. Yo creo que eso no hace al sistema capitalista, hace a un formato de Estado y a una forma que nosotros creemos que ya instalamos como en este país. A ver, entonces, Heber, lo último sobre esto, una última intervención tuya, bueno, y seguimos. Yo fui bastante claro en el sentido de que los pobres son un problema y que debemos cuidarlos y debemos tomar todas las medidas que sean necesarias para auxiliarlos. Creo que eso lo ha hecho el gobierno y lo ha hecho bastante bien, con una infinidad de medidas que todos conocemos. La pretensión que tiene la oposición, y que me parece que Patricia en este momento está exponiendo, es que esa ayuda sea mucho mayor. Lo que ocurre es que el sistema capitalista que vivimos requiere determinados equilibrios. Si se rompen esos equilibrios, la situación para los pobres puede ser mucho peor de la que vimos ahora. Yo no quiero entrar en una polémica sobre pobrismo y no pobrismo. Patricia no puede pretender que yo quiera que los pobres se mueran de hambre. Lo que pretendo es lo mejor posible en las circunstancias que vive la economía uruguaya. Vamos a tener varios días para discutir y otros puntos conexos con el nuevo escenario en el que nos encontramos desde ayer, con las medidas anunciadas,
hasta el 18 de diciembre, que va a ser el día de la evaluación. Perdón, pero tengo que decir que estoy mucho más de acuerdo con Patricia que con Heber, obviamente. Y además, digo, es un nada dentro de lo que es el ingreso, dentro de lo que es el PBI, poder hacer el ingreso universal para la gente. Bueno, pero a ver, si tú volviste sobre el tema, ahora déjame ir a... Pero espera. Ahora déjame ir a Agustín, porque si no va a quedar pendiente en otro momento una intervención de Agustín sobre esto. Dale. Emiliano no adivinó los pensamientos. No, yo quería aportar, me parece sumamente importante que la discusión económica esté en el tema y que al principio de la pandemia se negó. Mucha gente la negaba. Esto era salud, la economía, olvidemos, no, porque lo único que importa es la salud. Y esta discusión hoy parece un poco vieja, estamos como dándole con diferido, porque vimos todos los capítulos de esta discusión y tenemos evidencia de qué pasó con los que tomaron cada medida, los que se olvidaron de la economía, los que privilegiaron, los que dijeron encerramos todo y que el Estado se haga cargo de todo. Argentina y Brasil, los dos, con gobiernos muy distintos, pero los dos hicieron un despliegue social este año fenomenal en la medida, pero bestial, de transferencias a las poblaciones más vulnerables, es verdad. Argentina, ahora el ministro está explicando cómo lo corta y que no va a haber un nuevo IFE. IFE es la transferencia, y está explicando cómo hace para cortarla cuando la situación económica sigue siendo paupérrima y la pobreza es muchísimo peor. Porque creo que el matiz que faltó en la discusión entre Pata y Heber es que a los pobres se los cuida, y muy importantemente, con responsabilidad macroeconómica. Cuando la economía explota, los pobres son los que más sufren siempre. Y si no, miremos el otro lado del río, lo que pasa una y otra vez con la pobreza llegando hasta el 50%, como va a terminar este año en Argentina. Entonces, contraponer que no me tiene que importar la economía porque hay que cuidar a los pobres, no se sostiene de ningún punto de vista. Bueno, pongo puntos suspensivos ahí y regreso al tema de la pandemia, sus características y el momento que en Uruguay estamos viviendo en esa materia. Decía hace un rato el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, está la vacuna en el horizonte, ya más o menos aproximadamente podemos saber que el año que viene existirá. De lo que se trata es de llegar hasta esa fecha. Y en particular ahora se trata de llegar en las mejores condiciones a las fiestas tradicionales de fin de año y a la temporada de verano. En ese camino, mi impresión es que además de las medidas que se tomaron, acompañadas de recomendaciones, resulta fundamental la actitud de la gente, ¿no? La actitud de la población. Y para la actitud de la población, a su vez, probablemente convenga tener más información sobre lo que COVID-19 implica, que mi sensación es que todavía no está tan conocido. Por eso me quedé pensando en lo que iba a contar Teresa, el caso que conoce de cerca. ¿Podés explicarlo? Sí, mi hermano y mi cuñada tuvieron en el mes de agosto COVID. Mi cuñada es médica, además internista, o sea que bueno, estaba dentro de lo previsible que esto pasara, ¿no? Y en realidad yo quisiera decir, porque claro, ellos no estuvieron en CTI, pero tampoco tuvieron una gripecita, ¿no? Porque este bicho lo que hace es atacar los puntos más débiles de las personas. En el caso de mi hermano, por ejemplo, mi hermano tiene hígado graso, por lo tanto tiene algo que se llama la ferritina, que normalmente se le descontrola un poco, que para quien no sabe qué es eso, la consecuencia es que bueno, tuvo que estar tomando y sigue tomando todavía anticoagulantes porque el riesgo es muy alto en ese sentido. Y estuvieron internados los dos, insisto, son gente sana, cincuentona, y además los síntomas que tuvieron fueron bien distintos. El único síntoma que tuvieron en común los dos fue el cansancio. Uno hizo fiebre, el otro no hizo. Los dos tuvieron neumonía bilateral, no muy grave, pero la tuvieron, pero no tuvieron tos. Uno perdió el olfato y el gusto, la otra no. Y al día de hoy, noviembre, les dieron el alta en septiembre, mi cuñada está bien, mi hermano sigue teniendo mucho cansancio y todavía no logran controlarle del todo la ferritina.
Y una de las cosas que aprendimos en este proceso es que este bicho te ataca en los puntos débiles. O sea, te ataca en aquellos lugares de tu organismo, en aquellas situaciones de tu organismo donde tú sos más débil y ahí es donde te pega. Entonces, a mí me parecía que era útil traer esto porque se trata de dos personas, insisto, de edad mediana, sanas, que todavía 3 meses después siguen arrastrando consecuencias y además le han dicho que no hay ninguna garantía de que no repita, que sigan manteniendo exactamente los mismos cuidados que han tenido antes de tenerlo, es decir, la distancia social, el barbijo, bueno, toda la historia, y realmente es una enfermedad compleja, no es una pavada, y nadie tiene la garantía de cómo, si se contagia, le va a transcurrir la situación. Entonces, a mí me parece que eso es una cosa que tenemos que tener todos y todas muy claro, ¿no? Es decir, no solo el tema del riesgo, como algunos dicen terroríficamente, que también es así, de que bueno, a mí puede no pasarme nada, pero puedo terminar matando a un tío, un abuelo, una madre, ¿no? Sino que además hasta las propias personas transitan de una forma que es realmente diversa y compleja, con un desconocimiento por parte de la ciencia todavía bastante grande en torno a cómo funciona este bicho. Ya seguimos, volvemos a la tertulia, pasamos a otro tema, sí, y después escuchamos cuáles son las inquietudes individuales que han traído cada uno de los integrantes de la mesa.